Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Arrancamos con una paradoja que de verdad me fascina. Una banda que sonaba engañosamente simple, casi, no sé, relajada, pero que conquistó el planeta entero. Sí. Un grupo que no seguía a las modas, es más, las ignoraba por completo. Y lo más increíble es que su éxito más masivo, el sueño de cualquier músico, no fue la cima, fue el principio del fin. Exacto. Hoy vamos a desentrañar justo eso, la historia, el sonido y el legado de Dire Straits. Y para hacerlo, bueno, tenemos un material de análisis muy rico. ¿Qué tenemos? Mire, hay de todo. Artículos que desmenuzan cada disco, entrevistas donde el propio Mark Knopfler te explica su técnica casi como si fuera un secreto, ¡Órale! la crónica de su ascenso y su separación, e incluso foros de fans que, llevan décadas intentando descifrar dónde estaba la magia. Entonces la misión es clara, entender qué hizo a Dire Straits una banda tan única. O sea, ¿cómo lograron dominar las listas de popularidad con un sonido que iba de plano a contracorriente de todo lo que sonaba en la radio? Y la pregunta clave, A ver, ¿por qué ese éxito descomunal, el tipo de fama que define una era, fue precisamente el veneno que acabó con ellos? Vamos a meternos de lleno en esta historia. venga. Pues empecemos por lo básico, el sonido, porque un punto que aparece en todas las fuentes es esa dualidad. La gente lo oye y piensa, qué fácil suena, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo no puedes dejar de escucharlo. Es hipnótico. Mark Knopfler no tenía la voz de un rockstar. Y su guitarra no era, pues, la explosión de velocidad de otros. Era otra cosa. Totalmente. Y ahí, justo ahí, está el primer gran misterio. En una era de gritos y distorsión, él susurraba con la guitarra. Sí. Y las fuentes son muy claras en que la clave de todo es su técnica. Aquí es donde la historia se pone increíble, ¿no? Sí, es que, según cuenta el mismo Knopfler en varias entrevistas, él desarrolló su estilo casi por necesidad. O sea, vivía en un departamento helado en Londres, Ok. con una guitarra acústica barata que no sonaba muy fuerte. Para sacarle más volumen sin molestar, dejó de usar la púa, el pick, y empezó a usar los dedos. ¡No manches! Sí, específicamente el pulgar y los 2 primeros dedos de su mano derecha. O sea que el sonido que definió a toda una generación nació en parte de no tener para la calefacción y de tener una guitarra medio mala, básicamente. Él mismo lo describe. Dice, estaba haciendo cosas con mis dedos que no podía hacer con una púa. Y lo fascinante, y esto lo detallan los análisis técnicos, es que él anclaba los dedos anular y meñique en el cuerpo de la guitarra. Ah, claro, para tener una base. Exacto, un pimopper base súper sólida. Y el tono venía de la combinación de la yema de los dedos con, a veces, un chasquido de la uña. El resultado es un sonido articulado, limpio, casi vocal. Hay críticos que dicen que su guitarra no toca notas, canta frases. Esa fue la piedra angular de todo. Y no era solo él, ¿verdad? O sea, la banda entera tenía este sonido súper pulcro como contenido. Escuchas el bajo de Johnny Elsley y es pura elegancia. No sobran notas. De acuerdo. Las fuentes hablan mucho de influencias de country, de blues, pero el resultado era algo completamente nuevo. Y ahora pongamos eso en contexto, que es lo que lo hace todavía más sorprendente. Estamos en 1978, año en que sale su primer álbum. El mundo musical era, pues, una batalla entre el punk, con su furia de 3 acordes, y la música disco, con su brillo y lentejuelas. Sí, era un relajo. Imagínate la escena. Suena Boney M a todo volumen. Y de repente en la radio entra el riff limpio y melancólico de Sultans of Swing. Claro, la gente debió pensar que se había descompuesto su radio y sintonizó una estación de otra década. Ándale. El sencillo más vendido ese año era Rivers of Babylon, y la banda sonora de Grease estaba en todas partes. Y en medio de eso, aparecen ellos. Y hasta el nombre, ¿no? Dire Straits, que es como estar en serios apuros económicos. Era literal.
Mark Knopfler era profesor, su hermano David era trabajador social, John Ilsley estudiaba sociología. No tenía nada que perder. Su negativa a sonar como los demás no fue una pose, era su realidad. Me encanta. Un crítico de la época escribió algo genial. Dijo, a Dire Straits no le importaba en absoluto lo que estaba sucediendo en la industria, y por eso se volvieron tan importantes para ella. Ese primer álbum fue un éxito que creció lento, pero luego llega el segundo, Community, en el 79, y ahí pasa algo muy curioso. Es como el hijo de en medio olvidado de su discografía. Es un caso de estudio fascinante. Lo grabaron rapidísimo en las Bahamas, con productores de un calibre, Jerry Wexler. A ver, espera, para que dimensionemos. Jerry Wexler no es cualquiera. Es el tipo que acuñó el término Rhythm and Blues, el productor de Aretha Franklin, Ray Charles, Led Zeppelin. Exacto. O sea, estaban jugando en las grandes ligas. Y el disco fue un éxito comercial inmediato. Un dato que respetan las fuentes es que entró a las listas de Alemania en número 1. ¡Wow! Mientras su álbum debut todavía estaba en el número 3. Una locura. Y sin embargo, con el tiempo es un disco que como que dejaron de lado. ¿Pero por qué? Es el único de sus álbumes de estudio que no tiene ni una sola canción en su compilación de grandes éxitos. ¿Pero era un mal disco? Para nada. De hecho, un artículo lo define como una joya de americana y dice una frase que me encanta. La pérdida del pop fue la ganancia de la americana. ¡Qué buena frase! Y esto nos da una clave. A veces el éxito presiona a una banda para replicar la fórmula. Ellos hicieron lo contrario. Se replegaron a un sonido aún más personal, más sutil. Casi como un desafío. Sí. Además, es el último álbum con la alineación original completa porque después de esto, las tensiones entre los hermanos Knopfler empezarían a fracturar a la banda. ¿Ok? Entonces con Communicate se consolidan pero no se estancan. Parece que fue el punto donde empezaron a experimentar de verdad. Exacto. A partir de ahí, con Making Movies y Love Over Gold, entramos en la fase, digamos, cinematográfica de la banda. Y aquí es cuando se va su hermano, ¿no? David Knopfler. Sí, abandona el grupo en plena grabación. Según las crónicas, ya no soportaba el perfeccionismo y el control creativo casi total de Mark. Entiendo que su perfeccionismo creó el sonido, pero también es una forma de control absoluto. Me pregunto qué pensaban los otros. Las fuentes dicen algo sobre el resentimiento que eso pudo causar. Es una excelente pregunta. Las fuentes sugieren que, al principio, la banda era más democrática, pero el talento de Mark como compositor era tan abrumador que naturalmente se convirtió en el líder. Claro. Los otros, especialmente John Ilsley, parecían aceptarlo. Pero para su hermano David fue diferente. Él también componía y sentía que no tenía espacio. El resultado de esa tensión es que las canciones se expanden. Dejan de ser viñetas de 4 minutos y se convierten en cortometrajes sonoros. Ahí nace en Romeo and Juliet y la épica de 14 minutos Telegraph Road. Que es básicamente una novela hecha canción. Sí. Y cuando parecía que ya no podían ser más grandes, llega 1985. Llega Brothers in Arms. De eso no fue un álbum, fue un evento cultural, un monolito. Vendió más de 30 millones de copias, es una cifra absurda. Una locura. Y fue impulsado por 2 factores tecnológicos clave, MTV y el disco compacto. Hablemos del video de Money for Nothing. Hoy lo vemos y la animación se ve pues viejita, pero en el 85 era el futuro. Totalmente. Fue el primer video transmitido por MTV en el Reino Unido. Y dicen que la novia de Sting, que canta los coros de I Want My MTV, fue la que lo impulsó. ¡Órale! El video se volvió tan icónico como la canción. Y luego está el CD. ¡Claro! Mucha gente no lo sabe, pero este álbum fue el embajador mundial del CD. Fue el primer álbum en la historia en vender 1 millón de copias en formato CD. De hecho, muchos argumentan que la calidad de sonido cristalina del disco era perfecta para la producción impecable de Dire Straits. Se encontraron el uno al otro. Exacto. El álbum y el formato se impulsaron mutuamente. Y si a eso le sumas una gira mundial de 248 conciertos y su participación en Live Aid, de repente ya no eran una banda de pub. Eran una de las bandas más grandes del planeta. Y aquí es donde la historia, que parecía un cuento de hadas, da un giro completamente inesperado. Porque justo en la cima del mundo, la banda no explota, simplemente se apaga, se detiene. Es la parte más fascinante y, pues, trágica.
El propio Mark Knopfler lo resumió perfecto en una entrevista para Rolling Stone. Dijo, decían que éramos la banda más grande del mundo. Y yo sentía que la centro ya no estaba en la música, estaba en la popularidad. Necesitaba un descanso. ¡Qué fuerte! Pero es increíble. Las fuentes sugieren si la música sufrió por esa falta de camaradería. O sea, tocaban peor o lo hacían como una obligación, pero con la misma perfección. Tocaban con una perfección técnica absoluta, pero la energía había cambiado. Los artículos de la época describen la gira de Brothers in Arms como una campaña corporativa. Una maquinaria. Sí, una maquinaria gigantesca. Los miembros viajaban en aviones separados, se alojaban en pisos diferentes de los hoteles, apenas hablaban. La camaradería de los inicios se había evaporado por completo. Se convirtió en un trabajo, y uno muy solitario. Y me imagino que la presión sobre Knopfler era inhumana. Si él era el centro de todo, el peso de mantener esa maquinaria debía ser aplastante. Absolutamente. Su perfeccionismo, que fue la bendición que creó su sonido, se convirtió en una maldición. Centralizaba todas las decisiones. Tras la gira, en el 88, simplemente se alejó. Disolvió la banda de manera no oficial y se dedicó a componer bandas sonoras. Como The Princess Bride, un clásico. Esa misma. Necesitaba volver a ser solo un músico, no el CEO de una multinacional. Pero hubo un último capítulo. El regreso en el 91 con On Every Street. Fue un éxito. Número 1 en el Reino Unido, vendió millones, pero se sentía diferente, ¿no? El mundo había cambiado. El grunge estaba explotando con Nirvana, con Pearl Jam. El rock pulcro de los 80s empezaba a sentirse de otra época. Y aunque el álbum era bueno, la gira que le siguió fue la estocada final. Fue más grande todavía, ¿cierto? Mucho más. Más de 300 fechas. Y las crónicas la describen casi unánimemente como una obligación profesional. Una manera de cumplir un contrato, más que una aventura creativa. ¡Qué locura! O sea, el álbum que los hizo estrellas mundiales fue hecho por una banda que ya se desmoronaba por dentro. Y el del regreso fue solo la confirmación de que ya no querían estar juntos. La ironía es brutal. Esa gira fue la gota que derramó el vaso. John Illsley, el bajista, cuenta que al final de la gira ambos, él y Mark, estaban destrozados física y emocionalmente. Ya me imagino. Aunque la disolución oficial fue en 1995, para cuando terminó el último concierto en el 92, Knopfler ya había decidido que se había acabado para siempre. Desde entonces ha rechazado ofertas millonarias para una reunión. Él mismo dijo, la fama simplemente se volvió demasiado grande. Y ese final silencioso, sin escándalos, es muy Dire Straits, ¿no? Totalmente. Dejaron que la música hablara por sí misma, sin el ruido de un colapso mediático. Al final parece que nunca estuvieron cómodos siendo estrellas de rock. Querían ser músicos. Y cuando el negocio se comió a la música, se bajaron del tren. ¡Wow! La historia de Dire Straits nos deja reflexionando sobre algo muy profundo. A veces, el mayor enemigo de la creatividad no es el fracaso, sino una forma abrumadora y deshumanizante de éxito. Claro. ¿Qué nos dice sobre el arte y la fama cuando aquello que te convierte en un fenómeno global es lo mismo que te impide seguir siendo una banda? Es una lección sobre la escala humana del arte en una industria de proporciones a menudo inhumanas. Y recuerda, somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.